Hola, hola, bienvenidos a este curso donde vamos a aprender a hacer nuestro primer asset para videojuegos. Así que bueno, para empezar, sin más cosas, vamos a aprender cómo configurar Blender, ¿bien? Por lo general nos va a aparecer de esta manera, así. Yo en este caso estoy utilizando la versión 4.5.4. Me gusta mucho esta versión, me encanta, por eso la estoy utilizando. Pueden utilizar la 5.0, no importa, pero igual, utilizo esta porque me llama mucho la atención. ¿Listo? Tenemos, tenemos varias cosas que ver, ¿no? Una cosa es este apartado de la derecha, este panel que podemos quitar o poner con la letra N. ¿Listo? Voy a habilitar aquí lo que oprimo para que lo vean. Listo, acá lo van a ver. Por la letra N sacamos esta barra de herramientas, ¿no? Ustedes por ejemplo les van a aparecer solamente 3 y ya. Listo, entonces tenemos Item, Tool y View, ¿vale? Y con N sacamos, ocultamos. En el View vamos a hacer nuestra primera configuración. ¿Qué quiere decir? Vamos a irnos al Focal Length y este por defecto viene en 50 milímetros. Algo que no me gusta mucho porque distorsiona nuestro archivo si lo tenemos en 50 milímetros. Cuando nos acercamos podemos ver que en este punto del centro de la cámara se ve más grande y allá se ve más pequeño. Así que vamos a ponerlo siempre en 130 milímetros. Eso nos da una vista más general, perspectiva, pero casi ortogonal. ¿Listo? Aquí vamos a tener organizados, esto se llama el outliner, donde vamos a tener organizados los elementos, ya sea como la cámara, la luz o nuestro objeto o objetos en cuestión, ¿no? Tenemos nuestro apartado abajo de propiedades, donde tenemos las herramientas, el render, la salida de los archivos, el view layer, o sea, las capas de vistas, que son varias. Tenemos el apartado de escena para configurar la escena. Ya esto va más con físicas y metros y decimales y demás. Tenemos el apartado de world, donde tenemos, algo que vamos a utilizar para el render, que será el surface, que luego lo podemos cambiar acá por un environment texture para tener pues obviamente una luz de entorno bien bonita. Tenemos el apartado de colecciones, esto es para configurar las colecciones. El apartado del objeto, acá hay muchas opciones para modificar el objeto y demás. Tenemos el apartado de modificadores, que es uno de los que vamos a utilizar, pero este es muy necesario. Hay unos atajos que les enseñaré para poderlo utilizar mucho más fácil. Apartado de partículas, apartado de físicas, apartado de constraints, que esto es más para rigging. Tenemos el apartado de data, donde aquí se va a ir almacenando cualquier cosa que utilicemos. Y tenemos el apartado de material, que es donde vamos a asignar nuestros materiales al hacha que vamos a hacer, ¿vale? Otro apartado que tenemos muy importante son este círculo y esta flecha. Si lo desactivamos, cada vez que tengamos un objeto seleccionado no vamos a ver el gizmo, así que tengan mucho cuidado con que siempre esté azul. Esto también, si lo desactivamos, vamos a quitar todos los overlays de nuestra escena. También tenemos el apartado del imán, ¿vale? A veces cuando tenemos nuestro imán activo, vamos a ver que nuestro objeto brinca. ¿Sí ven? Que brinca. Porque está ceñido por el apartado incremental sobre la cuadrilla como tal del grid. Tenemos el apartado de proportional. A veces oprimimos O sin querer, y si vamos a mover un objeto, digamos que, esto está así, vamos a ver que nuestros objetos se mueven todos en simultáneo. Tienen que ver que esto no esté activo a menos de que lo necesitemos. Apartado izquierdo, tenemos todas las opciones como de mover, rotar, escalar y todos juntos, para anotar, para medir, para agregar cubos, estos son cosas que yo tengo instaladas, para mover el gizmo, el cursor, y para seleccionar. Esto en este caso tiene el select box, entonces podemos seleccionar así. ¿Listo?
vamos a ir a la configuración antes que nada, y es irnos a Edit, Preference, y vamos a configurar ciertas cosas. Nos vamos a ir primero al apartado de Keymap. Esto por lo general lo dejo normal, solamente le cambio en vez de Play, Search, y vamos a buscar aquí Transfer Mode, y esto viene por defecto con Alt Q, entonces vamos a oprimir la letra D para cambiarlo. ¿Listo? Esto nos permite cambiar de un objeto a otro. ¿Ok? Listo, ya con esto bien, vamos a irnos ahora a Get Stations. Aquí nos van a aparecer extensiones completamente de Blender, desde la página de Blender, aunque deberíamos conectar nuestro Blender a internet. Para eso nos vamos a System y vamos a buscar el Network y le vamos a dar Allow Online Access, ¿ok? Para poder irnos al apartado de extensiones de Blender. Luego nos vamos a ir aquí arriba a esta flechita de abajo y le vamos a dar Visit Stations Platform. Cuando le vemos aquí nos va a aparecer esta imagen, o bueno, esta página como tal, que es la que vamos a utilizar. Los addons que necesitamos es este, le voy a dar con mi ruedita del ratón, y este con mi ruedita del ratón porque los necesito. El mío 3D UV, o bueno, el mío 3 UV, nos permite trabajar de manera mucho más fácil las UVs. Entonces esto lo vamos a hacer muy fácil. ¿Listo? Como pueden ver, funciona muy bien nuestro addon. Para instalarlo es solo darle obtener complemento, drag and drop into Blender, o arrastrar en el Blender. A ver, lo voy a arrastrar al Blender, discúlpenme. Lo voy a arrastrar al Blender. Aquí lo tengo. Arrastrar y soltar. Listo. Ahí está. Y le vamos a dar al Keyops, que es este de acá, y le vamos a dar drag and drop into Blender. Aquí abajo. Obtener complemento y listo. Listo, y ahí dice que se instaló. Ok. Luego de tener esto, nos va a poner Blender como si fuese Maya. Yo lo utilizo así porque me permite aprender Maya mientras uso Blender, básicamente. Ok, ya teniendo esto, nada más se debe configurar. Ok, así que le damos acá. Bien, así que vamos a seleccionar cualquier objeto con el clic izquierdo. Con el clic derecho vamos a irnos al apartado de las opciones y básicamente es eso. Aquí arriba tenemos diferentes tipos de vista. El Viewport Shading. Podemos poner en Wireframe, que es la estructura, sólido, que su nombre lo dice, Preview Material, que es para previsualizar los materiales en tiempo real de manera rápida y fácil, sin que sobrecargue mucho la máquina. Y tenemos el Rendered. Ok, acá ya vamos a ver la interacción con las luces como tal. Bien, esto es importante. Vamos a ir al modo sólido, pero si queremos ir a estas cuatro opciones, cualquiera de estas cuatro, oprimimos Z y nos van a aparecer los mismos. Solamente tenemos que irnos, en este caso hacia la izquierda, suelto la Z y ya está. Z, suelto la Z, Z, suelto la Z, Z, suelto la Z, Z, suelto la Z y ya está. ¿Ok? Cosas importantes también. En el modo sólido, que siempre vamos a trabajar, tenemos unas formas de movernos. Con Alt y clic izquierdo vamos a rotar. Con Alt y clic derecho podemos acercar. Alt y el botón del medio paneamos la vista. Aunque también podemos rotar con el botón del medio. Shift y el botón del medio también podemos panear. Y listo.
Necesitamos también tener en cuenta de que Blender utiliza numpad. ¿Listo? El numpad es el apartado derecho donde solo vemos los números. Vemos un rectángulo de números y símbolos numéricos. Con el número 1 del numpad vamos a ponernos en la vista frontal ortográfica. Con el 3 vamos a ponernos en la vista lateral ortográfica. Con el 7 vamos a ponernos en la vista desde arriba ortográfica. ¿Ok? Vamos a utilizar mucho estas opciones. ¿Listo? Más que nada 1 y 3. ¿Listo? Bien. Eso por ese lado ya tendríamos que tenerlo muy bien. Hay algo que también vamos a utilizar y es irnos al editor de malla o al el Edit Mode. Siempre tenemos que tener nuestro objeto seleccionado para poder ir al Edit Mode. Así que si seleccionamos nuestro objeto y oprimimos la letra Tab, vamos a ver que podemos modificar nuestra estructura. Yo pongo aquí el gizmo, puedo moverla y ya estaría. Bien, y con Tab me salgo de ese modo. Aunque Blender tiene muchos modos, tiene el Edit Mode, Skull Mode, Vertex Paint, Weight Paint y Texture Paint. ¿Listo? Nos podemos pasar a esos modos seleccionando el objeto obviamente con Control más Tab. Los vamos a ver en un tool bar que es más accesible. Entonces podemos oprimir Control Tab y hacia abajo y nos vamos a esculpir. ¿Listo? Control Tab, Object Mode y vamos ahí. Tengamos en cuenta que el modo escultura solo nos permite mover los vértices. Voy a poner acá wireframe y vamos a ver que solo nos deja mover eso, ¿sí? Digamos que nuestro cubo, esto es demostrativo, tiene una subdivisión. Control Tab y yo intento mover aquí estos cuadritos, no puedo porque mi estructura sigue siendo un cubo. Si pongo Tab, miren dónde está. ¿Qué quiere decir esto? Los modificadores son procesos no destructivos a menos de que los apliquemos a la malla. Esto, para hacerlo más simple, si lo tenemos activos acá, cualquier tipo de modificación nos está mostrando una previsualización del efecto que puede hacer si lo aplicamos. Pero no se está haciendo totalmente en la malla. Es como que nos está diciendo, mira, así se ve, pero no te estoy afectando la malla. Si ustedes quieren que se afecte la malla, solamente le dan aquí y aplicar. Y ahora sí podemos mover de a vértice. Listo, voy a oprimir Control Z y bien. Ok, entonces, ya tenemos todo esto. Listo, voy a quitarlo y ahora hay formas de mover nuestro objeto. Nosotros lo podemos mover con el gizmo, rotar con el gizmo y escalar con el gizmo. Ok, pero hay formas más fáciles de movernos en este entorno sin tanto estar moviéndonos acá. Podemos oprimir la letra G para movernos libremente según cada vista. Podemos oprimir G y X para moverlo solo en el eje X, que aquí aparece en el plano cartesiano. ¿Cuál es el eje X? G y Y para movernos en el eje Y G y Z para movernos en el eje Z. Bien, acá los tienen para que se acuerden cuál eje es. Podemos oprimir R para rotar según la vista. Podemos oprimir 2 veces R para rotar de manera muy, por así decirlo, libre. Tenemos R y X para rotar bloqueando todos los ejes y dejando solo el X. R y Y para rotar solamente en el eje y R y Z para rotar en el eje Z. Lo mismo funciona con la escala. La letra S es de escalar, así que oprimimos S y Z y se escala solo en el eje Z. Oprimimos SX y solo se escala en el eje X. Oprimimos S y Y solo se mueve en el eje Y. Bueno, se escala.
es más fácil imposible, diría yo. Ok, estos aspectos son básicos. Bien, así que vamos a ver otras cosas que yo configuro en mi Blender para que sea mucho más amigable con mi proceso. A veces este cursor se mueve a otro lado porque oprimimos Shift, clic derecho. El cursor es de donde nace la geometría y cómo van a hacer una geometría. Con qué comando yo hago aparecer otra geometría. Si nuestro cursor está aquí, en cualquier otro lado, quiere decir que no va a estar en el centro del mundo. El centro del mundo vamos a verlo de alguna manera como donde se convergen el eje Z, Y y X, se juntan ahí y se tocan, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, para quedar más claros, en ese caso, este 3D Cursor nos va a decir dónde van a hacer la geometría como tal. Así que si oprimo Shift A y el cursor está acá, van a ser en otro lado que no es el centro del mundo. Así que si yo pongo Shift A y me voy a Mesh y pongo una UV Sphere, como pueden ver se puso donde estaba el 3D Cursor. Shift y clic derecho puedo mover el cursor acá, que es esta bolita con blanco y rojo. Shift A y le doy a Mesh y le pongo una Equisphere y se pone ahí. Pero ¿cómo puedo yo hacer para que este 3D Cursor se vaya al centro del mundo y todo pueda irse ahí? O sea, todo se vaya a converger en esa parte en el centro del mundo. Si oprimo Shift más S, me aparecen varias opciones del 3D Cursor. Puedo ponerlo en cualquier selección, puedo ponerlo según el grid, puedo ponerlo el cursor en el grid, puedo el origen al 3D Cursor, el origen es este punto naranja, el origen a la selección, el cursor en el centro del mundo, que es lo que vamos a utilizar, el cursor al objeto activo y el cursor a la selección, pero siempre lo vamos a mandar aquí a Cursor to World Origin y se manda a nuestro origen. ¿Qué es el origen de la geometría? Es este puntico naranja que nos aparece ahí. Ok, digamos voy a mover esto. Voy a oprimir Tab A para seleccionar todo y voy a mover con G. Miren que si lo muevo desde el Edit Mode, el punto se queda ahí porque estoy moviendo es la estructura, no estoy moviendo el objeto como tal, solo la estructura la estoy trasladando. Pero ¿qué pasa cuando sucede esto? Voy a oprimir Tab de nuevo y voy a intentar rotar. El origen es de donde vamos a partir para poder rotar, escalar y mover. ¿Sí? Si nuestro origen está ahí y nuestra geometría en otro lado, a veces puede ocasionar problemas. Así que voy a oprimir Control Z y tiene que estar ahí. Bien, pero ustedes se preguntarán, voy a moverlo. Pero si yo quiero enviar mi origen donde tengo mi geometría, porque hay ocasiones donde lo necesitamos. Entonces, ¿cómo hacemos? Seleccionamos nuestra geometría, nos vamos a Object y le damos Set Origin y le damos Origin to Geometry. Esto yo lo tengo almacenado en un Quick Favorite para que se me permita trasladarlo más fácil. Así que si oprimo clic derecho ahí, puedo asignarlo a un Quick Favorite. Esto me permite dejarlo de manera más rápida ahí. Entonces, si oprimo ahora la letra Q, lo puedo dejar Geometry to Origin. ¿Sí ven? O puedo dejarlo Origin to Geometry. Y ahí se me va. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos estas dos opciones como Origin to Geometry y Geometry to Origin, con clic derecho las he asignado a un Quick Favorite, que con Q lo puedo sacar. Bien, otra cosa que tengo asignada al Quick Favorite también, ya que entramos a ese punto, vamos a ir a Add Modifier, nos vamos a Generate y vamos a poner Mirror, clic derecho y Add Quick Favorite. ¿Qué hace el Mirror? Voy a mover esta geometría acá y voy a habilitar para que veamos el eje Z. El eje Z es el que divide nuestro mundo por la mitad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que todo se va a reflejar al otro lado, a menos de que tenga otro objeto. Digamos que esto está acá, en el centro.
¿sí? Y yo voy a oprimir ese y tengo acá una orejita, ¿sí? Pero yo quiero que se refleje la otra orejita a la misma distancia, en el mismo lugar, en el lado derecho de mi figura. Derecho digo porque la figura está mirando hacia adelante y yo estoy mirando, o sea, nos estamos encontrando de frente, ¿no? Entonces, si yo quiero generar un espejo acá, miren, voy a oprimir Q y le voy a oprimir Mirror, que lo tengo acá. Miren, se pone el modificador súper rápido, ¿no? Ok, pero no pasa nada, no se refleja al otro lado. ¿Por qué pasa esto? Porque si nos vamos a Item, tenemos la locación del objeto modificada, la escala modificada y la rotación no. Pero, ¿qué quiere decir esto? Este modificador de Mirror, como algunos otros, va a funcionar según el centro de la geometría, que es el origen. Si el origen está en el centro de la geometría, obviamente nos va a refractar en el mismo lugar, porque no nos está pudiendo reflejar al otro lado. Para eso tendría que estar en el centro del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a darle Control A y aquí nos aparece para aplicar esto. La locación siempre debe estar en 0, la rotación en 0 y la escala siempre debe estar en 1000. Entonces, si oprimimos Control A, podemos aplicar la locación nada más y miren, ¿ven? Pero podemos aplicar también la rotación. Si estuviese alterada, vamos a alterarla un poco. Control A y vamos a poner rotación y se vuelve a 0. Control A, locación y se pone ahí. ¿Sí ven? Voy a oprimir Control Z de nuevo. Voy a oprimir Control A y puedo aplicar la escala. La escala se aplica en 1000. Control A. Y puedo aplicar todas al mismo tiempo. Miren, acá están todas alteradas. Control A, All Transforms y ya. Pero ¿qué también hago? Control A y le doy clic derecho a esta. La pongo en Add With Favorite y también el de Control A, el de escala, porque ese lo voy a necesitar si tengo que esculpir, porque la escultura sí funciona con la escala para generar nuestro remesh o bueno, cualquier otra cosa. Entonces ahí tenemos, yo en este caso lo tengo para remover de Quick Favorites, pero no lo voy a remover porque si oprimo Q, acá lo tengo. Tengo el Mirror, la escala, el All Transforms y tengo el Subdivision Surface por si quiero subdividir mi objeto. Pero ¿cómo tenemos un shortcut para subdividir nuestro objeto? En el apartado izquierdo de nuestro teclado tenemos, arriba de la Q tenemos el número 1, arriba de la W tenemos el 2, el 3, el 4, bueno, así sucesivamente en el apartado izquierdo. Si oprimo Control y 1 en el apartado izquierdo de mi teclado, voy a subdividir una vez. Si oprimo Control y 2, voy a subdividir 2 veces. Si oprimo Control 3, voy a subdividir 3 veces y así sucesivamente. 4 veces. Bien. Como digo, estos procesos son procesos no destructivos. Quiere decir, yo puedo modificar acá y se va a modificar al otro lado. Pero digamos que yo en caso tal aplico esto. Lo puedo aplicar también parándome con el cursor y oprimiendo Control A. Cuando lo aplico, pueden ver que ya si yo muevo acá no va a pasar nada al otro lado, porque el proceso que no era destructivo ya lo es. Si yo llego a darle aquí en esta pantallita, se quita. Si yo le doy a esta pantallita, se quita. A menos de que yo lo aplique con Control A, tengo mi malla subdividida. Eso hay que tenerlo muy claro, porque hay veces que vamos a hacer un ejemplo. Control Tab y nos vamos al Skull Mode. Para hacer un remesh, que es agregarle topología esculpible, voy a oprimir R y voy a irme hacia la derecha con mi cursor. Voy a darle clic izquierdo y le voy a dar Control más R y esto va a empezar a subdividir. Pero como esto tenía una subdivisión activa, miren, lo que era una esfera se convirtió en un cubo porque el proceso no estaba hecho. ¿Ok? Esto seguía siendo un cubo. Importante siempre. Entonces ya sabemos utilizar todas estas funciones muy fáciles en cuestión
para aprender a manejar Blender, ¿ok? Otras cosas que vamos a utilizar en esto es cómo eliminar un objeto. Entonces oprimo el objeto X, delete, el objeto X y delete, ¿ok? Vamos a oprimir Shift A y vamos a agregar un cubo. Otra cosa importante que vamos a utilizar, vamos a oprimir Tab. Vamos a irnos a estas opciones que tenemos acá. Bueno, yo tengo acá por el Retopoflow, pero aquí tenemos el Extrude, ¿ok? Y acá tenemos varios modos de selección. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el selector de vértices, que los vértices es el punto de inicio de un bloque como tal. Tenemos la arista, que es la unión entre dos vértices. Y tenemos las caras, que es la unión entre 3 vértices y 3 aristas, o 4 aristas y 4 vértices, 5 vértices y 5 aristas, ¿vale? Aunque 5 aristas harían un engón y el engón es malísimo. Solo tengan eso en cuenta. Esta herramienta extruye. Como pueden ver, extruye. Pero podemos hacerlo de manera más fácil. Entonces les voy a explicar algunos de los shortcuts para moverse acá. Voy a irme al selector de caras, que podemos cambiar esto también con el apartado del teclado. En la parte izquierda, arriba de la Q, arriba de la W y arriba de la E. 1 vértices, 2 aristas, 3 caras. Puedo seleccionar esta cara. Voy a ir al selector normal y voy a oprimir la letra I. La letra I es para hacer un insert. Clic izquierdo y se me hace un insert. Voy a oprimir la letra E, que es de extruir, y puedo extruir una cara, que es como duplicarla. Puedo oprimir otra vez la letra I y tengo esto así. Puedo oprimir otra vez y tengo esto ahí. Si yo quisiese extruir este loop, el loop es donde, si lo planteamos de cierta manera, un loop tiene el mismo vértice de inicio y el mismo vértice al final. Y se conecta en un bucle, digámoslo así. Digamos que aquí va un carro de carreras y hace esto. ¿Sí? Pero ¿cómo seleccionamos todo un loop? De caras, con Alt y clic izquierdo podemos seleccionar un loop de caras. Si nos vamos a las aristas, podemos seleccionar Alt y clic izquierdo, podemos seleccionar un loop de aristas, y lo mismo de vértices, podemos seleccionar un loop de vértices. Y como tal, si estamos en vértices, como ven, solo me selecciona lo que se conecta, porque aquí parte de manera muy fuerte. Entonces voy a oprimir Alt, Shift y clic, Alt, Shift y clic, y ya tengo seleccionado esto. Ok, vamos a oprimir Alt y clic izquierdo acá, letra E, y podemos extruir acá. ¿Sí? Podemos también hacer bevels, que bevels es como generar un bisel. Entonces puedo seleccionar el modo de aristas, Alt y clic izquierdo, Control y B de burro, y tenemos un bevel. Con la rueda de nuestro ratón podemos agregar o quitar loops. Bien, ahí lo tenemos. Podemos hacer otro bevel acá con Alt, Shift clic, Alt Shift clic, Control más B, la ruedita del ratón le quito 2 y tengo esto así. Pero ¿qué pasa si a esta estructura le aplico un Control 3 para generarle subdivisión y que se vea mucho mejor? ¿Qué pasó? Ahora se convirtió en un círculo. Voy a oprimir Tab. Hay algo que se llaman loops de contención. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra geometría se está suavizando, y como estos bordes tienen mucha separación entre una arista y la otra, pues obviamente no va a tener mucha forma de sostenerse. Así que voy a oprimir Control R, clic izquierdo, y puedo poner un loop de contención. Control R y pongo otro loop de contención.
control R y pongo otro loop de contención, control R y otro loop de contención, control R y voy a poner otro acá para que no se estire tanto la geometría, control R, control R, otro en el medio, acá también puedo poner otro, me paro solamente en esta arista y pongo este acá, control R acá, control R acá, control R acá y control R acá, control R acá, control R acá y control R por acá. Y como pueden ver, ya tenemos una estructura bastante buena que podemos obviamente seguir con Tab, oprimir 3, selección de caras, y puedo seguir como Insert control R, control R. Les recomiendo hacer mucho estos ejercicios así como de planteamiento. Digamos que no quieren agregar más loops así, porque es que el problema es que ir agregando tantos loops así es contraproducente porque nos cargamos de geometría. Entonces vamos a ver otra opción. Vamos a oprimir acá esta cara y de extruir, y podemos irnos al modo de selección de aristas. Seleccionamos esta arista y oprimimos Shift más la letra E. Esto se llama un min crease. Vamos a seleccionar este, Shift más E. Puedo estirar esta cara. Alt, aquí. Puedo desactivar un momentico esto. Alt, Shift, Alt, Shift, Alt, Shift, Alt, Shift más E. Selecciono esto. Shift, Shift y Shift, Shift más letra E. Y puedo mirar ahora con mi subdivisión activa. Shift más E. Si acá le falta más estirarse, pues solamente me voy acá, me voy acá, me voy acá. Shift más E. Y voy a estirar mejor esto. Acá también. Shift, 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 Shift más E. Y podemos ver que, bueno, se hace de cierta manera, aunque no. Y pueden ver, aquí le doy a dar. Tendría que estirarlo más, a ver. Shift E, listo, ahí. Shift E. Shift E. Y Shift E. No, bueno, sí, Shift R. Y ya queda. Si lo vemos de cierta manera, tenemos una estructura bastante prolija. Yo voy a mover esta cara aquí. Tap. Voy a irme así. Shift, 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 G y X. Y listo. Les recomiendo practicar de esta manera, ya que nos permite trabajar de mejor manera, ¿ok? Así que esto ha sido todo por esta primera clase de introducción, donde aprendimos cómo se maneja Blender, qué opciones, qué shortcuts, cómo vamos a trabajar más rápido, cómo nos podemos mover de manera más rápida. Yo configuro Blender como Maya, no porque me guste más Maya o porque piense que Blender no me funciona. Lo que pasa es que cuando te dan trabajo, a veces te piden Maya y tú tienes que aprender Maya, pero si ya estás entrenado con los shortcuts de acá, pues obviamente es más fácil trabajar. Así que nos vemos en la próxima clase. Un abrazo gigante y chao, chao.